Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Harumi y el día de hoy voy a dictar la clase número 6 de Geometría del Espacio. El tema que vamos a aprender el día de hoy son relaciones geométricas entre rectas y sus posiciones relativas en el espacio. Primero vamos a recordar lo que hemos aprendido en las clases anteriores. Y tenemos aquí una pregunta. ¿Qué elementos podemos apreciar? Por ejemplo, yo puedo ver dos rectas a la cual se ha denominado una recta S, a la otra recta R, y en una hay una simbología que indica P y en la otra solamente hay un punto rojo. Podríamos decir que posiblemente en ese punto hay una intersección. Recordemos antes de comenzar con el tema el pequeño manual de valorización. Nosotros estamos trabajando a través de un sistema de coordenadas, donde la primera columna va en el eje Y, que es la parte inferior, la segunda columna va en horizontal y la tercera columna va en frontal. Entonces aquí nos da la recta AB, donde dice 2 en Y, 7 en H y 18 en F. La coordenada de B, que está 7 en Y, 4 en H y 11 en F. Ya hemos unido y recordemos que para hallar su vista de perfil simplemente llevamos las coordenadas de H al eje Z, subimos a 45 al eje y en donde se intersectan con la prolongación de la vista frontal, ahí va la nueva coordenada, cerciorándonos de que A 45 vaya con A y que B a 45 vaya con B. La valorización que indica, por ejemplo, todos los textos son con 2B, los ejes Z y Y con 4B, las rectas se valorizan con 6B, al igual con los puntos, las líneas auxiliares y las líneas guías con su lápiz 2H. ¿Y cuáles son las relaciones geométricas entre dos rectas en el espacio? Para eso tenemos la clasificación de las posiciones relativas de dos rectas en el espacio. Y encontramos 4 clasificaciones. Rectas concurrentes, rectas no concurrentes, las paralelas y las perpendiculares. La número 1. Vamos a ver para cada uno un esquema. Rectas concurrentes. Son aquellas rectas que se cortan. Por ejemplo, tengo A, tengo la coordenada de B y trazo la primera recta. Tengo la coordenada de C, tengo la coordenada de D y trazo la segunda recta. Dice que las rectas concurrentes son las que solo se cortan. Por lo tanto, cuando las rectas se cortan, quiere decir de que se genera un punto de intersección al cual nosotros vamos a denominar P. Le vamos a colocar un puntito y le vamos a colocar la simbología de P minúscula. Entonces, con esa simbología nosotros estamos representando a las rectas concurrentes. En cambio, las rectas no concurrentes son aquellas que solamente se cruzan, no se cortan, no se intersectan. Simplemente se están cruzando, que quiere decir de que no hay ningún tipo de choque. Por ejemplo, tenemos las coordenadas de A, las coordenadas de B, trazamos la recta. Las coordenadas de C, las coordenadas de D y trazamos la segunda recta. Y si queremos representar que estas rectas no son concurrentes, se dibujan dos líneas paralelas y equidistantes a ambos lados de la recta que va por encima de la otra. ¿Qué quiere decir? De que la recta AB está representado a través de estas dos líneas que va encima de la recta CD. Si estuviera al revés, en esta dirección, ¿qué quiere decir? De que la recta CD pasa por encima de la BA. Rectas paralelas son aquellas rectas que están a una equidistancia. Por ejemplo, veamos el siguiente esquema.
Tenemos las coordenadas de A, las coordenadas de B, trazamos la primera recta. Las coordenadas de C, las coordenadas de D y trazamos la segunda recta. Ambas rectas están a la misma equidistancia, que quiere decir que tienen igual distancia, ya sea en metros lineales. Por lo tanto, se va a colocar el símbolo del paralelismo. En cuanto a la última clasificación, tenemos las rectas perpendiculares. Son aquellas rectas que forman un ángulo recto. Pero ojo, aquí hay una pequeña dificultad, porque las rectas perpendiculares pueden ser concurrentes como también pueden ser no concurrentes. ¿Cuál es la única diferencia? Que basta que alguna de las intersecciones o alguno de los vínculos entre ambas rectas forme un ángulo de 90 grados para que deje de formar parte de la clasificación 1 y 2 y se convierta en rectas perpendiculares. Veamos el siguiente esquema. Coordenada de A, coordenada de B, trazo la primera recta. Coordenada de C, coordenada de D, trazo la segunda recta. Vuelvo a repetir, estas rectas se pueden cortar y generar una intersección, como también simplemente se pueden cruzar, que quiere decir de que puede pasar una encima de la otra. ¿Cuál es la diferencia de que forma un ángulo recto? Entonces basta de que forme un ángulo recto para que ya no sea ni concurrentes ni no concurrentes. Entonces pueden cruzarse o también pueden intersectarse. Entonces ustedes pueden ver en el primer ejercicio que le hemos puesto un ángulo beta y acá un ángulo alfa. ¿Por qué? Porque en realidad puede ser cualquiera diferente a 90 grados. Para este tipo de relaciones geométricas entre rectas, nosotros vamos a necesitar un software o una maqueta de apoyo para corroborar si el ejercicio está bien resuelto. En la descripción les voy a dejar el link de la clase número 4, donde doy algunas indicaciones de cómo se resuelve esta maqueta. Para poder identificar a qué relación pertenece cada una de las 4 clasificaciones de las rectas, es necesario trabajar esta maqueta de apoyo elaborada. Entonces, por ejemplo, si nos dan el ejercicio, nos dicen, proyecta la recta MN con sus coordenadas y la recta HI con sus coordenadas, nosotros podemos agarrar los palitos balsa y tratar de cortarlos en la ubicación correcta y ver cómo se están relacionando entre ellas. Si se cortan, si se cruzan, si forman un ángulo recto o si son paralelas. Vamos a ver entonces las posiciones relativas de la recta en el espacio. Rectas concurrentes son aquellas rectas coplanares. ¿Qué quiere decir? De que pertenecen a un mismo plano. Que se cortan, es decir, que tienen un punto de intersección en común en cualquiera de los planos de proyección o vistas principales de proyección. Y nos da el siguiente ejemplo. Dice, grafica la recta AB y nos da sus coordenadas y la recta CD y nos da sus coordenadas según corresponda. Luego utiliza tu maqueta de apoyo e identifica cuál es su posición relativa. Yo aquí estoy simulando una maqueta tridimensional donde ustedes van a poder ver el tipo de relación. Este tipo de rectas concurrentes son las rectas que se están intersectando en alguna parte de ellas. La maqueta nos va a permitir corroborar esa información, porque si nosotros, por ejemplo, nos dan una serie de ejercicios, tenemos que investigar a través de la resolución del ejercicio qué tipo de posición relativa sería. Entonces yo he tratado de ubicar aquí los dos palitos balsa que nosotros en geometría le llamamos tubería, que efectivamente hay un punto en común o un punto de intersección. Una vez visto en 3 dimensiones y corroborado más o menos cómo sale el ejercicio, lo proyectamos en el espacio bidimensional. Tenemos coordenadas de A, 2 en Y, 3 en H y subimos hasta 14 en F. Ahí tenemos el AH y el AF. Coordenadas de B,
9 en Y, 7 en H y 11 en F. Tenemos las coordenadas de B en H y B en F. Trazamos la primera recta. Vamos con la segunda recta. Tenemos las coordenadas de C, 1 en Y, 7 en H, ahí tenemos el C en H, y luego subimos hasta 11 en F. Ahí tenemos el C en F. Las coordenadas de D, tenemos 8 en Y, 3 en H, ahí tenemos el D en H, y luego subimos hasta 14 en F. Ahí tenemos el D en F y trazamos la recta. Luego, ¿qué hacemos? Proyectamos su vista principal de perfil. ¿Y cómo se hace? Las coordenadas de H, jalamos líneas discontinuas de proyección hasta el eje Z, subimos a 45 hasta el eje y en donde se intersecten con sus respectivas coordenadas, va a ir la nueva recta en la vista principal de perfil. Hay que asegurarse de que B vaya con B, de que C vaya con C, D vaya con D y A vaya con A. Pero ¿cómo sabemos, sin necesidad de utilizar nuestra maqueta de apoyo, qué tipo de posición relativa es? A través del siguiente procedimiento. De los puntos en común o la supuesta intersección tanto de la vista horizontal como de la vista frontal, jalamos una proyección indicadas con una flecha. ¿Por qué? Porque se entiende de que jalamos una proyección de la vista horizontal a la frontal y de la frontal a la horizontal. ¿Qué nos damos cuenta? Que esto es una intersección. ¿Por qué? Porque en ambas vistas principales la línea discontinua concuerda. Si no concuerda es porque no son concurrentes. Entonces, eso hay que tenerlo bien en claro. Si la proyección de este punto en común de H y la proyección de este punto en común de F en ambas vistas concuerdan, inclusive con la vista de perfil, entonces es una recta concurrente. Dato. Se puede evidenciar que las rectas se cortan porque al proyectar los puntos de unión de la vista frontal a la horizontal y viceversa se genera un mismo punto en común, por lo tanto concurre. Esa sería la conclusión. Vamos ahora con las rectas no concurrentes, que sería todo lo contrario. Son rectas no coplanares, que no pertenecen a un mismo plano, que no se cortan. No se cortan, ¿por qué? Porque solamente se están cruzando. No comparten ninguna intersección o punto en común en cualquier plano de proyección. Y nos dan el siguiente ejemplo. Nos dice que grafiquemos la recta JK y la recta LM según las coordenadas dadas aquí a continuación. Primero lo corroboramos más o menos cómo sería la resolución del ejercicio en nuestra maqueta de apoyo, cortando palitos balsa, que nosotros, vuelvo a repetir, en geometría les llamamos tuberías, y nos podemos dar cuenta, inclusive por ejemplo en esta vista tridimensional número 2, que no se están cortando, miren, una pasa encima de la otra. Vamos a ver ahora la resolución en el espacio bidimensional. Comencemos con la primera recta. Coordenadas de J, 1 en Y, 1 en H, ahí tenemos el J en H y subimos alineado a él hasta 13 en F, ahí tenemos el J en F. Coordenadas de K, 7 en Y, 8 en H y subimos alineado hasta 17 en F y trazamos la recta, la otra coordenada de la recta LM. Comenzamos con L. Nos dice 8 en Y, 3 en H, ahí tenemos el L en H, y subimos hasta 13 en F, ahí tenemos el L en F. Las coordenadas de M tendríamos
2 en Y, 7 en H, ahí tenemos el M en H y subimos hasta 19 en F y unimos la recta. ¿Cómo hallamos la vista principal de perfil? Llevamos las coordenadas de H al eje Z, subimos a 45 hasta el eje y en donde se intersectan con sus respectivas coordenadas en F, ahí van los puntos en la vista de perfil, cerciorándonos de que K vaya con K, M vaya con M, L vaya con L y J vaya con J y trazamos la recta. Pero aquí en el espacio bidimensional nosotros realmente no podemos saber si se intersectan, se cruzan, etc. Para eso sí necesitamos la maqueta de apoyo, pero hay otro procedimiento que podemos utilizar. Al igual que el anterior ejercicio, del punto en común o la aparente intersección, la llevamos de la vista horizontal a la vista frontal y aquí estaría el punto 1. Y aquí en la vista frontal hacemos lo mismo, de la aparente intersección en F la llevamos a la vista horizontal y aquí ubicamos el punto 2. Se puede evidenciar entonces que las rectas solo se cruzan, porque al proyectar los puntos de unión de la vista frontal a la horizontal y viceversa, se generan dos puntos adicionales desiguales, no concuerdan como en el anterior ejercicio. Inclusive si lo llevamos a la vista de perfil, tampoco va a coincidir, se va a generar dos puntos desiguales. Entonces podemos concluir que son rectas no concurrentes porque solamente se están cruzando. Pero ahora, ahí no termina el ejercicio. Hay que ponerle la simbología de cuál recta pasa encima de la otra. Y en este caso necesitamos siempre de una maquetita de apoyo. Y se coloca esta simbología que indica que la recta pasa por encima de la otra y se le coloca pues estas líneas a ambos lados. Esto lo podemos corroborar con la maqueta de apoyo. Por ejemplo, en la vista horizontal nosotros podemos ver que la recta ML es la que pasa por encima de la JK. Entonces se coloca ahí la simbología. En la vista frontal, mirándolo desde aquí hacia allá, de igual manera nos damos cuenta que la recta LM pasa por encima de la JK. Pero en la vista de perfil, si se dan cuenta, la que pasa por encima es la JK y la ML está luego. Entonces aquí en este caso varía. Y para poder saber eso es importante que nosotros manejemos alguna maqueta de apoyo. Rectas paralelas. Esta clasificación es la más fácil de todas, porque son aquellas rectas de un mismo plano que tienen todos sus puntos equidistantes en cualquier plano de proyección que se pueda trazar, es decir, se proyectan siempre paralelas. Nos dan este ejemplo, donde nos dice que grafiquemos la recta OP y QR, y acá nos dan las coordenadas, y que luego utilicemos nuestra maqueta de apoyo para poder más o menos entender el ejercicio e identifiquemos sus posiciones relativas. Entonces, una vez ubicadas estas coordenadas en nuestra maqueta de apoyo, con nuestros palitos balsa, más o menos tomando las coordenadas que nos indican, nos podemos dar cuenta que efectivamente una tubería está justamente al frente de la otra, en cualquiera de las vistas, ¿no? Vamos a resolverlo ahora en el espacio bidimensional. Ubicamos las coordenadas de la recta OP. Comenzamos con O. 2 en Y, 2 en H, ahí tenemos el O en H, y subimos hasta 12 en F, ahí tenemos el O en F. Vamos con las coordenadas de P. 8 en Y, 6 en H, ahí tenemos el P en H y subimos alineado a él hasta 15 en F y trazamos la primera recta. Vamos con las coordenadas de la segunda recta, Q y R. Coordenadas de Q. 1 en Y, 4 en H, ahí tenemos el Q en H y subimos alineado a él hasta 14
en F. Ahí tenemos el Q en F. Y finalmente las coordenadas de R, tenemos 7 en Y, 8 en H, ahí tenemos el R en H, y subimos alineado a él hasta 17 en F, ahí tenemos el R en F. Y trazamos la segunda recta. Recuerden que hay que hallar la vista principal de perfil. Para esto las coordenadas de H las llevamos hasta el eje Z, subimos a 45 en el eje y en donde se intersectan con las coordenadas en la vista frontal, ahí van los nuevos puntos en la vista principal de perfil. Hay que tener en cuenta que R a 45 va con R, P a 45 va con P, O a 45 va con O y Q va con Q. Si no, la proyección nos va a salir mal y trazamos la recta. Dato importante, se puede evidenciar que las rectas solo son paralelas porque tienen la misma equidistancia en los diferentes planos de proyección o vistas principales de proyección, por lo que se tiene que indicar con esta simbología que ustedes ven en pantalla, que indica la simbología del paralelismo. Como ven, este tipo de ejercicio es el más fácil de todos. El que es un poco más complicado porque puede haber algún tipo de confusión son las rectas perpendiculares. ¿Por qué? Porque son aquellas dos rectas que se pueden cruzar o también se pueden cortar. O sea, podemos confundirlos con rectas concurrentes como no concurrentes. ¿Cómo las diferenciamos en que sean rectas perpendiculares? Cuando por lo menos una de ellas se proyecte en cualquiera de los planos principales de proyección, sea H, F o P, en verdadera magnitud, y por lo menos también en algunos planos de proyección forme un ángulo de 90 grados. Basta que tenga una recta en verdadera magnitud y forme un ángulo de 90 para que deje de ser concurrente o no concurrente. Y para esto nos dan el siguiente ejemplo. Nos dice que grafiquemos la recta VW y XZ según las coordenadas que se pueden apreciar en pantalla. Utilizar la maqueta de apoyo e identificar qué tipo de posición relativa tiene en el espacio. Aparentemente, según lo que vemos en la maqueta de apoyo ubicando las tuberías, podemos darnos cuenta que son rectas que solamente se cruzan, que quiere decir de que son rectas no concurrentes. ¿Cuál es la diferencia? Que por ejemplo si lo vemos en la vista horizontal, nos damos cuenta que sí forma exactamente un ángulo recto de 90 grados. Y también, ¿qué pasa? Nos damos cuenta que la recta VW está en verdadera magnitud en la vista principal horizontal. Veamos entonces cómo se resuelve en el espacio bidimensional. Ubiquemos primero las coordenadas de la recta VW. Las coordenadas de V, que sería 1 en Y, 9 en H, ahí tenemos el V en H, y luego subimos hasta 13 en F. Ahí tenemos el V en F. Las coordenadas de W, 9 en Y, 1 en H, ahí tenemos el W en H, y subimos alineado a él hasta 13 en F. Trazamos la recta. Siempre nos vamos a dar cuenta que hay una recta en verdadera magnitud porque se van a repetir algunas de las coordenadas. Por ejemplo, en este caso se repite la coordenada que está en la vista frontal. ¿Por qué? Porque tiene que estar paralelo. Si no, no podríamos tener la verdadera magnitud. Entonces ahí tenemos una característica importante. Vamos ahora con la recta XZ. Tenemos las coordenadas de X que sería 3 en Y, 3 en H. Tenemos aquí XH. Alineado a él subimos hasta 15 en F. Ahí tenemos el X en F. Las coordenadas de Z tenemos 8 en Y, 8 en H, ahí tenemos Z en H y subimos hasta 12.5 en F. Ahí tenemos el Z en F. Trazamos la recta.
Proyectamos su vista principal de perfil, agarramos las coordenadas de H, las llevamos hasta el eje Z, subimos a 45 hasta el eje Y y buscamos la intersección con las coordenadas en la vista frontal. Hay que tener en cuenta de que V va con V, Z va con Z, X va con X y W va con W. Y trazamos las rectas. Viendo la maqueta, vuelvo a repetir, nos podemos confundir que son otro tipo de clasificación. ¿Pero qué lo diferencia? Que en la vista principal horizontal se forma un ángulo de 90. Y en la vista frontal tenemos la misma coordenada, por lo cual está paralela al eje Y, igual en la vista de perfil. Conclusión. Se puede evidenciar que por lo menos en uno de los planos de proyección, en este caso el horizontal, está ¿qué cosa? En ángulo de 90 y también en verdadera magnitud, porque podemos ver el paralelismo en las vistas adyacentes. Hay que colocar también la simbología completa. Por ejemplo, de aquí del punto en común, lo llevamos de H a F, se genera un punto. Y del punto en común de F lo llevamos a H. Finalmente hay que indicar qué recta pasa encima de cuál. Entonces para esto sí necesitamos utilizar nuestra maqueta de apoyo. Por ejemplo, en la vista horizontal nos damos cuenta de que XZ está pasando por encima de VW. Entonces se colocaría esta simbología en la vista principal horizontal. En la vista de perfil nos damos cuenta que mirándolo desde esta perspectiva hacia allá, VW pasa por encima de XZ, es la que vemos primero. Entonces se colocaría la simbología de esta manera. Y en la vista de perfil, mirándolo desde aquí hacia allá, igualmente VW es la que pasa por encima de XZ. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos hasta en una próxima ocasión. Chao, chao.